Ok, buenos días, profesora Cindy. En la mañana de hoy nos corresponde a mi equipo de trabajo, a mi persona, la ecología de la epidemiología, explorando las interacciones entre salud humana y medio ambiente. Buenos días, profesora. Mi nombre es Erika Sayet Mojica. Como mi compañera ya lo mencionó, nuestro estudio es acerca del estudio ecológico, pero nosotros quisimos desarrollar un tema con un título atractivo para el interés de los estudiantes que están dentro de esta cápsula educativa. El título es Ecología Epidemiológica, explorando los intereses entre la salud humana y el medio ambiente. Bueno, primero de todo les voy a dar una definición. Algunas veces nos hemos imaginado ser detectives de la salud. Bueno, un estudio ecológico en epidemiología es convertirse en uno, pero en grandes escalas. ¿Esto qué quiere decir? Nos vamos a encargar de investigar cómo las enfermedades se van a relacionar con estos factores del medio ambiente y de la demografía, ya sea de una ciudad o de un país. Pero aquí va a dar un giro. No podemos señalar a una sola sospechoso, porque estaríamos resolviendo un misterio a lo grande, es decir, sin el típico quién lo hizo hasta claro finalizar. Lo que podemos decir también que el estudio ecológico nos puede dar una definición que va a ser una conexión entre las enfermedades y cómo se van a relacionar con su entorno, es decir, con grandes grupos de personas en lugar de un solo individuo. Es decir, que vamos a desarrollar aquellos factores como el medio ambiente, la demografía de una población. Sin embargo, no vamos a poder decir con certeza cómo la exposición de este factor específico puede causar la enfermedad de una sola persona. A continuación, mi compañera Gilcari, que le va a explicar cuáles son las características de nuestro estudio. Bien, para darle seguimiento, profesora, puedo decirle que las características de estos estudios ecológicos con frecuencia son utilizados en un primer paso de la investigación. Cierto tipo de exposiciones y sus relaciones con las incidencias que prevalece la mortalidad o cualquier otro factor de interés en una población. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en general las investigaciones que realizamos con este tipo de diseño son rápidas y poco costosas. De esta manera se utilizan datos que han sido recopilados de manera previa y rutinarias, por ejemplo, como censos, encuestas o ya sea programas de vigilancia de epidemiología o registro de enfermedades específicas, como por ejemplo un programa de contaminación, entre otros. Por ejemplo, tenemos acá también dentro de las características que se encuentran algunas que se utilizan con frecuencia como un primer paso en la investigación de ciertos tipos de exposiciones. También tenemos que son rápidos y económicos, ya que emplean datos previos recopilados de censos y encuestas, como ya lo había mencionado antes. Para darle seguimiento a lo que es nuestra mampara, viene mi compañera Johanny Valdés. Buenos días, profesora, compañeros. Mi nombre es Johanny Valdés. A continuación, les voy a estar explicando sobre los tipos de estudios ecológicos. Entre los estudios tenemos lo que son los estudios exploratorios, los estudios ecológicos, los estudios de serie de tiempo y también lo que son los estudios mixtos. Los estudios exploratorios se comparan con las tasas de enfermedades que se generan en diferentes regiones, como son y que puedan ser, digamos, continuas. También se compara también lo que son las frecuencias de las enfermedades a través del tiempo y que sea en una misma región. En estos dos de los tipos se comparan formalmente lo que son las variables de los grupos, con el único propósito también de esto de buscar patrones que puedan, y temporales también, que puedan sugerir lo que son las hipótesis o sobre todo también lo que son las causas. También podemos mencionar los grupos, lo que son los de tipos de estudios ecológicos más comunes, que son los de grupos múltiples. En los grupos múltiples tenemos tipos de estudios ecológicos analíticos de comparación de grupos múltiples que son evaluados para asociar lo que son entre los niveles de exposición promedio y lo que son también la frecuencia entre varios grupos, comúnmente lo que son grupos geopolíticos. Entre sus fuentes están las estadísticas, lo que es la morbilidad y la mortalidad rutinarias. También podemos mencionar lo que son los estudios de serie de tiempo también, que se comparan con las variaciones temporales en niveles de exposición, lo que son el uso o comparación con los servicios, también los productos, las conductas, las concentraciones promedio de contaminación.
También podemos decir que esto se compara con como otras series de tiempo también, que se reflejan en los cambios en la frecuencia de estas enfermedades en las poblaciones en áreas geográficas. También podemos mencionar los estudios mixtos, que los estudios mixtos también son entre las combinaciones de lo que es grupos múltiples y también lo que son las series de tiempo, que entre ellos dos se busca lo que es encontrar disponibles en el ámbito individual. Bueno, profesora, como ya me lo mencionaron mis compañeras, nuestro estudio va a tener tanto ventajas como desventajas, pero como siempre hemos dicho, nos gustaría tener una herramienta que nos va a permitir a nosotros conocer cómo el medio ambiente y las demografías se pueden relacionar con las enfermedades. Es ahora que le voy a dar algunas ventajas y desventajas de nuestro estudio. Entre las ventajas de nuestro estudio podemos decir que son fáciles de realizar y rápido, son bajos costos, son convenientes para poder plantear aquellas exposiciones de asociación y también son adecuados para los estudios variables que pueden emerger en una exposición homogénea de la población. También vamos a encontrar que son las desventajas. En las desventajas vamos a encontrar que la mayor dificultad de estos estudios va a ser encontrar información. También vamos a encontrar que es difícil controlar aquellas variables contundentes. Y por último, también vamos a encontrar lo que es la ambigüedad temporal. Y para finalizar, como ya anteriormente lo hemos mencionado, es difícil conocer la causa de los riesgos de enfermedades de una sola persona. A continuación, mi compañera le va a estar explicando por qué motivo nosotros debemos de escoger un estudio ecológico. Bien, para darle continuidad a nuestra información, los motivos para la elección de un estudio ecológico, pues tiene dos, que sería para investigar diferencia entre grupos. ¿Qué le quiero decir con esto? En la epidemiología y la salud pública se busca entender para qué algunos grupos tienen este tipo de enfermedades específicas que otros. Por ejemplo, la prevalencia del bocio. Sabemos que las personas que padecen esta enfermedad puede ser por padecimientos de su tiroides y en otros casos por la falta del yodo. También podemos decir que en este tipo de enfermedades se ve más en lo que son en las zonas montañosas o de difícil acceso. Algunos de estos factores de riesgo pueden variar entre grupos, no solo dentro de ellos. También tenemos lo que es la investigación del efecto de grupos. ¿Qué le quiero decir con esto? En esta parte vamos a estar observando algunas cosas que no solo afectan a una sola persona, sino que también afectan a un grupo de personas. Por ejemplo, si hay un sistema de salud en el país o si hay leyes que debemos seguir, por lo tanto, solo se puede, ¿cómo le explico? Solo se puede ver cómo estas están afectando a este grupo o a cada persona por individual. Ok, profe. Nosotros decidimos aplicar nuestro estudio ecológico a nuestra licenciatura de registros médicos. ¿Por qué la quisimos enfocar? Porque es importante nosotros conocer que cada uno de los estudios toca en algo a nuestra licenciatura. En nuestro caso, la aplicación de REGES nos va a brindar varios tipos de aplicaciones. Una, el análisis de datos epidemiológicos. En este caso, el utilizar registro médico y una base de datos en salud pública, podríamos realizar análisis ecológicos para poder identificar aquellos patrones en la incidencia de enfermedades de diferentes áreas geográficas. Un ejemplo que puedo dar es conocer cómo las enfermedades crónicas como la diabetes pueden ser causadas por un agente contaminante en una área geográfica o en una comunidad. También podemos hablar sobre lo que son los modelos de riesgos ambientales. En la parte de nosotros como registros médicos podríamos desarrollar modelos estadísticos para poder estimar estas exposiciones de la población para factores de riesgos ambientales como la contaminación del aire y la presencia de toxinas en el agua. También vamos a hablar sobre las evoluciones de intervenciones en la salud pública. Nosotros como personal de registros médicos podríamos realizar análisis estadísticos de estos datos ecológicos que podrían evaluar aquella efectividad en las intervenciones de salud pública diseñadas para abordar aquellos problemas ambientales específicos que vamos a encontrar. De igual manera, podemos ver lo que es la visualización de los datos geoespaciales. ¿Qué quiero decir con esta visualización de datos geoespaciales y cómo va a estar enfocada en nosotros? Podríamos utilizar aquellas
técnicas de visualización de datos geoespaciales para poder representarlos gráficamente en la distribución de enfermedades y factores ambientales de una área determinada. Igualmente vamos a tener lo que es los análisis de tendencias temporales. Podríamos realizar análisis estadísticos, como ya anteriormente lo he mencionado, de aquellas tendencias temporales en las incidencias en que las enfermedades están y cuáles son los factores ambientales que pueden afectarlas a lo largo del tiempo. Y por último vamos a tener lo que es la importancia del licenciado de registros médicos para poder desarrollar este estudio. Como ya lo mencionamos anteriormente, ella tiene una gran aplicación, ya sea en los análisis epidemiológicos, en los análisis de tendencias temporales, en los modelos de riesgos ambientales, entre otros. Muchas gracias, profesora, por escuchar nuestra exposición sobre la cápsula educativa del estudio ecológico. Muchas gracias, profesora. Gracias, profesora. Esperemos que le haya gustado la mampara. No, excelente, chicas. Gracias por esa última adición a la cápsula educativa, que en realidad es lo que se busca, ¿no? Que le encuentren como el sentido a todo este montón de cosas para ustedes. Sí, Así es, profesora. Y es lo que siempre les menciono, sobre todo cuando hay que hacer cálculos, que hay que buscar, o bueno, somos un poquito dramáticos. No podemos decir 0.01 personas se infectaron de COVID. Eso nadie le va a hacer caso. Entonces, van a ver que vamos a buscar ciertas variables o variables de frecuencia en las que se multiplica por 100, por 1000 y al final sacar como un número grande y decir que el 25% de ya eso cambia. Entonces, sí, es la idea de encontrarle sentido a todos estos temas dentro de su carrera. Quizás no todos se dediquen a investigación, pero bueno, este cuatrimestre les tocó. Y como la señora Erika nos puede ayudar hasta para la semilla. Sí, exacto. Así que excelente, chicas. Me encantó. Gracias, hay una foto un poquito más personalizada de la mampara. Pero se la vamos a porque la vamos a hacer. Ok. Excelente. Listo. Felicidades, chicas. Gracias, profesora. Bien, seguimos con estudios transversales. Buenos días, profesora. No sé si mi grupo pues ya está listo. Veo que nada más está Ricardo y Girlanis. Profesora, todavía no sé si hay algún grupo que pueda ir primero que nosotros, porque estoy llegando a casa para presentar. Bien, lo que pasa es que vamos en orden, chicos. Les corresponde a ustedes. Bueno, mientras mis compañeros se preparan, yo voy a empezar. Muy buenos días, profesora, compañeros. El tema que me corresponde es el estudio transversal. Aquí tengo mi mampara. La definición del estudio transversal es un diseño que recibe este nombre por ser un procedimiento de investigación sin continuidad en el eje del tiempo. Suele ser llamado estudio de prevalencia, ya que con este diseño es posible estimar la prevalencia de la representación. Este tipo de estudio no tiene un seguimiento, sino que se recogen de forma simultánea las variables y estudios. Incluyen
la exposición y el evento de la enfermedad estudiada. Este tipo de estudio suele ser útil cuando se necesita un valor, el del estado de salud o la necesidad sanitaria. Es una población en el que un determinado momento y son utilizados frecuentemente para medir la prevalencia. Es una enfermedad de las enfermedades o de un factor de riesgo. El estudio transversal. El estudio transversal también tiene un seguimiento que es de recoger de forma veraz, de valor, de estudiar e incluir de la exposición. Su gran limitación es de muchos casos la imposibilidad de determinar si la exposición recibida de la enfermedad o virucidad, ya sea de todas las variables o que se han medido al mismo tiempo. Salvo en contacto de que la exposición se mantiene integrable en el tiempo, desde la nación, ya sea por el sexo, por la etnia o por modificación genética. Para el resto de las variables, como consecuencia por ella, por lo tanto, los resultados de este tipo de estudios han de interpretarse con mucha cautela a la hora de buscar una relación de causalidad. Un ejemplo de este estudio transversal sería una encuesta de salud pública Ahí está, ya. por el de Sí, ahí está. consumo cuyo principal objetivo sería proporcionar una información sobre la salud hacia la población. Muchas gracias, profesor. Esa es mi parte. No sé si mis compañeros vayan a continuar. Buen día, profesora. Estoy tratando de conectarme desde la computadora y salirme del teléfono para ver si puedo presentar. Profesora, mi compañera Wendy, no sé, pero ayer me enteré que pues ella estaba en el hospital. No sé si le escribió y se comunicó con usted, pero bueno, ella no pudo estar en clases hoy porque está un poco enferma. Ok, gracias por avisar. Ricardo, ¿le falta mucho? Sí, profesor, lo que pasa es que estoy llegando a casa, que vengo manejando. Como en 5 minutos ya estoy llegando. ¿Se logra ver bien la mampara?
Profesora, nos falta otra compañera, que ya estoy ya aquí en la casa. Sí se ve, Yorlani, se ve tu mampara. Tienen que quitar la opción de desenfoque de la cámara. Sí, eso es lo que estoy buscando. Es que si lo he hecho más para atrás no me veo entonces. Buenos días, profesor y compañeros. Me corresponde presentar sobre los estudios transversales. La definición según Rodman. ¿Se logra ver bien? Quiero... Ok, la definición según Rodman es un estudio que incluye como sujetos a todas las personas en la población en el momento de la determinación o una muestra representativa, incluyendo a los que tengan enfermedades, a que tienen como objeto describir la población en un momento y tiempo determinado. Dentro de las denominaciones está el estudio transversal, estudio de prevalencia, estudio de corte, encuestas de salud, y algunos de los tipos son estudios transversales descriptivos y estudios transversales analíticos. Entre las generalidades está el estudio transversal, se lleva a cabo usualmente para estimar la prevalencia de una enfermedad. También es importante para el médico clínico debido a las influencias que ejerce en la sospecha de un determinado para futuras investigaciones. ¿Cómo iniciar un estudio transversal? Uno, formular la pregunta de investigación y elegir la población de estudio. Dos, decidir qué variables de la población son relevantes para la pregunta de investigación. También elegir un método de medición de las variables, los procedimientos de recolección de datos y tipos de fuentes que serán consultadas. También elegir un plan de análisis de los datos obtenidos, estableciendo disminuir el potencial en efectos al azar y sesgo y papel de variables confusoras. Aquí en el estudio transversal está el análisis, casos expuestos, casos no expuestos, los tipos de variables que son dependientes o variables de resultado, también la principal variable independiente o de exposición y otras variables independientes. También la implementación del estudio, proporción o no respuesta, causas de no respuesta y validez de la información. El uso de los estudios de la prevalencia en la salud sería la salud pública, la prevalencia de enfermedades y estilo de vida, la práctica clínica, la probabilidad preprueba de enfermedad, también los servicios sanitarios, como la prevalencia de uso de los servicios sanitarios, y en investigación para sugerir hipótesis etiológicas o corte basal en los estudios no decoherentes. Y también las limitaciones en su secuencia temporal, no asociadas a causales, poco útil para condiciones de enfermedades raras, es decir, baja prevalencia, o no permitir el cálculo de tasas de incidencia. Ya eso es todo. Bien. Sí, buenos días, profesoras y compañeros. Mi nombre es Ricardo Carreño y disculpen por la demora, profesora. A mí me correspondió hablar sobre tipos de estudios transversales. Aquí podemos descriptivos,
que es describir la frecuencia de una exposición al resultado en una población definida, prevalencia, número de casos, población en estudio. Un ejemplo de descriptivos, estudio diseñado para determinar la prevalencia de VIH en mujeres embarazadas, residentes en áreas de capacitación de un centro de salud rural en el mes de mayo del 2003. Analítico. Se recolecta simultáneamente el resultado de interés y potenciales factores de riesgo en una población definida. Razones de prevalencia. Prevalencia en los expuestos y prevalencia en los no expuestos. Ejemplo de analítico. En el estudio del VIH en mujeres embarazadas se podría recolectar simultáneamente información sobre distintos factores de riesgo, número de compañeros sexuales, uso de preservativos, uso de drogas intravenosas, historia de otras enfermedades de transmisión sexual y transfusión de sangre. Muchas gracias por el espacio. Bien. Ahí Preguntas. puede hacer ahí más o menos, profe, la mampara. Listo, profesor. Pero antes se me olvidó. ¿Alguien tiene preguntas de lo que han presentado los chicos y las chicas? Profe, le habla Erika, estamos desde la computadora de Yelcari. Profe, que tenía una duda. En donde dice cápsula educativa en la plataforma, ¿qué tenemos que subir específicamente? La foto de la mampara. Nada más, ¿ok? Sí. Ok, profe, dele. Thank you. Bien, vamos a ver entonces lo de la clase. Muy bien, chicos, las cápsulas. Ok, listo. Vamos a ver algunos conceptos sobre epidemiometría, medidas de frecuencia, fuerzas de asociación, introducción a los diseños epidemiológicos. En la epidemiometría vamos a tener las diferentes medidas de interés estadísticos, epidemiológicos. Vamos a tener medidas de frecuencia como la morbilidad, la mortalidad, la discapacidad, medidas de asociación según el tipo de diseño, ya sea transversal, de casos y controles o de cohortes. Eso lo hemos ido viendo en las cápsulas. Las transversales por razón de momios para la prevalencia, razón de prevalencias, en los casos y controles razón de momios y en cohortes riesgo relativo y riesgo de tasas. En el impacto potencial vamos a tener la fracción etiológica o riesgo atribuible y la fracción prevenible.
En el riesgo atribuible, entonces, vamos a tener el riesgo de los expuestos y en la población, y en la fracción prevenible en expuestos y en población también. Estas son todas las distintas medidas que podemos tener acceso en el estudio epidemiológico. Estas medidas de frecuencia, por ejemplo, permiten cuantificar la ocurrencia de una enfermedad, una incapacidad o la muerte, y también describir el comportamiento según las características de las personas, la distribución geográfica y también incluyendo la tendencia en el tiempo. Es por eso que las conclusiones de las frecuencias usualmente usted la va a dar, por ejemplo, 30 enfermos por cada 1000 habitantes. Obviamente esos habitantes son de una población X, por ejemplo, de David, durante el periodo del estudio, octubre, noviembre de 2023. En cuanto a las medidas de asociación, valoran la fuerza de relación estadística entre un posible factor o condición de riesgo o de protección en el estudio y de la enfermedad. En cuanto a las medidas de asociación, entonces vamos a construirlas a partir de una comparación. Las medidas de frecuencia de un grupo en que la exposición a ese factor está presente respecto a otro donde el factor de riesgo no está. Por ejemplo, poblaciones, sacando otra vez el tema del protocolo sobre el tabaquismo, hay preguntas sobre exposición directa, hay preguntas sobre exposición indirecta y también se incluyen las preguntas de que si alguna vez consumió o no consumió. Entonces, a la hora de las medidas de asociación, nosotros podemos calcular algunas tasas o frecuencias de acuerdo a si fuma o no fuma o de acuerdo a si está expuesto a humo de segunda mano o no. Obviamente estas aplicaciones de estas medidas, de estas tres principales medidas de estadísticas, se dirigen al análisis de la participación causal que éste pueda tener en el origen de una enfermedad, en el caso del tabaquismo, el cáncer, ya sea de pulmón, de garganta, etc. Las medidas de impacto entonces van a expresar la contribución que el factor en estudio, otra vez el ejemplo, tabaquismo, hace a la frecuencia de una enfermedad tanto en el grupo expuesto como en una población definida. O sea, se extrapola un poquito del grupo de estudio hacia la población en general. Son útiles en salud pública porque predicen la efectividad que tendrán las correspondientes estrategias de intervención, o sea, prevención, en la población para eliminar este factor. La selección de indicadores o medidas va a depender entonces de los propósitos que usted persiga con su investigación o con su estudio. Por ejemplo, si yo quisiese diagnosticar la situación de salud de una población, la información necesaria entonces al inicio va a ser alrededor de la magnitud de los problemas existentes. Es decir, voy a utilizar medidas de frecuencia que son que están disponibles, que son fáciles y que son aplicables a esa población en específico para obtener datos específicos sobre la enfermedad que quiero estudiar, la discapacidad o la morbilidad de esa enfermedad y la mortalidad en una población específica. ¿Qué datos voy a obtener? Datos oficiales, datos específicos de esa población. La manera cotidiana de los sistemas de registro de los hechos y estudios específicos en los cuales yo voy a utilizar encuestas a nivel nacional. En cuanto a los diseños epidemiológicos, ya hemos visto. Cuénteme, Fernando. No le escucho. ¿Se escucha la presentación? Sí, profesora. Sí, profesor.
Aló, ¿me escucha? Sí, dígame, Fernando. Hola, profe, usted disculpe, estoy un poco torpe con esta cuestión de los audios, la conexión y todo esto. Eh, es un momento. Bien, ya no se escucha el eco, ¿me escucha, profe? Correcto. Sí, le decía que estaba un poco torpe con esto, tratando de conectarme. Usted ve que tengo la mano ahí distraído con el celular y todo lo demás, tratando de conectarme. No vaya a pensar que no le estoy prestando cuidado a la clase. Solo que estoy tratando de comunicarme, no se escuchaba el audio. Había preparado mi trabajo, pero estaba viendo hasta ahorita, me percaté que la fecha dice 23. ¿Me corrige, profe? Sí, el 23 sería casos y controles, cohortes y ensayo clínico aleatorizado. Correcto, sí. Bueno, ahí le puedo. Sí, era para aclarar eso, profe, porque ya había hecho el trabajo pensando que era para hoy, pero sí, me corresponde lo de La ensayo clínico próxima aleatorio. Ajá, correcto. Gracias, profe. Continúe. Bueno, Gracias, profe. bueno. Varios tipos de estudios. Recordemos que el método epidemiológico está sustentado en los diferentes diseños o estudios que se dan lugar para obtener evidencia científica para utilizar esa información en el aspecto de la salud pública, ya sea para prevención o para subrogar en algún momento de la enfermedad, cómo intervenir. La evidencia de solidez científica de un estudio epidemiológico se va a referir entonces a la capacidad que se tiene para generar o probar una hipótesis para establecer la asociación de causa-efecto. ¿Esto qué significa? Que la solidez científica va a representar la medida confiable en la que yo pueda determinar los factores de riesgo que están asociados a lo que yo estoy estudiando, a la enfermedad específica que estoy tratando de investigar. Estos métodos epidemiológicos entonces pueden ser representados como una pirámide conformada por 3 estratos. ¿Cuáles son esos estratos? Tenemos, por ejemplo, en la base podemos ver en la epidemiología descriptiva. ¿Esto qué quiere decir? Que es un nivel inferior que tiene una mayor cantidad de estudios posibles. En el nivel medio, entonces, vamos a tener la epidemiología analítica, que es donde se encuentra la mayor parte de estudios observacionales. Y al final, en la punta de la pirámide, vamos a tener la epidemiología experimental, que puede ser considerada dentro de la analítica, pero que entonces va a tener sus propias peculiaridades y la cual entonces va a estar constituida por un número reducido de estudios. Va a ser como más específica porque yo estoy utilizando la experimentación y es como dirigida. Desde el punto de vista científico, entonces, la mayor evidencia metodológica para aportar información sólida en cuanto a conclusiones que nos puedan llevar a establecer una relación de factores de exposición a la presencia de enfermedad, entonces está dada por los estudios de la cúspide de la pirámide o epidemiología experimental. La epidemiología analítica, entonces, son como pautas que establecen relaciones, pero que está limitada por estudios observacionales utilizando sesgos. Y la epidemiología descriptiva, entonces, usualmente se utiliza para el planteamiento de hipótesis posibles que nos pueden llevar a otros estudios y que pueden explicar de mejor manera el origen y los determinantes o causantes de una enfermedad en específico. Al final, todos los estudios epidemiológicos, desde su origen, se clasifican de acuerdo a los diferentes criterios de la encuesta o del cuestionario, es el aspecto de bioética.
A pesar de que no estoy estudiando directamente a un ser humano, estoy obteniendo información de un ser humano. Y allí entonces hay que cuidar muchas cositas. Hay cuestionarios como el de nosotros que tienen las medidas demográficas al final, mientras que hay otros que las tienen al inicio. Lo importante es que el indicativo o el instructivo de nuestro cuestionario indica que es una encuesta anónima. No se pide nada. De hecho, cuando pasé el cuestionario a Google Forms, también le quité el aspecto de guardar o recopilar los correos electrónicos de las personas que participan. Simplemente es para recoger los datos, las respuestas y evitar en la medida de lo posible la conexión directa con José Pérez, por decirlo de alguna forma. Entonces, los estudios los vamos a dividir en observacionales y experimentales, que los diferencia primordialmente que los diseños experimentales tienen condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el estudio y son controladas por los investigadores. Perdón, mientras que en los observacionales no hay la posibilidad de que el investigador controle. Acá tenemos los diferentes estudios en sí, el investigador participa o no, o interviene o no. En los experimentales, entonces, también tenemos varias opciones. Tenemos una asignación aleatoria al grupo de comparación. Si es así, entonces es un ensayo clínico aleatorizado y controlado. Si no hay una asignación aleatoria ni grupos de comparación, entonces son ensayos clínicos no controlados o estudios cuasi experimentales. Obviamente, entre más a la derecha y más hacia abajo, mayor grado de evidencia vamos a tener. Por su parte, si el investigador no interviene, es observacional. Si tenemos grupo de comparación, van a ser analíticos. Si tenemos muestras por enfermedad, es un estudio de casos y controles. Si tenemos muestra por exposición, es un estudio de cohortes. Si no hay comparación en la observación, van a ser descriptivos, que pueden ser casos clínicos, series de casos o estudios transversales. Ok, entonces vamos a lo que nos faltó hoy. Vamos a presentar. Nos faltó esto, no sé por qué, no me dieron las cuentas esta vez. Pero bueno, estudios de casos y series de casos. Como ya vimos ahorita en esta imagen, si tenemos una intervención que es observacional y que es descriptiva, aquí vamos a encontrar entonces los estudios de casos o series de casos. Vamos a estudiar individuos, o sea, es personalizado. Y vamos a describir características de un determinado número de pacientes con una enfermedad específica en la que no hay comparaciones con la población y que usualmente es como el inicio de un estudio epidemiológico más profundo. O sea, yo voy a comparar el COVID en la población panameña, pero voy a presentar un caso. En la serie de casos que he estudiado o que he leído más que nada, lo más que presentan son 3 casos relacionados con la misma enfermedad. Más de eso no. Entonces, pues 3 pacientes versus 4 millones de habitantes no es nada. ¿Okay? Entonces, ¿qué características tiene? Va a describir la presentación del cuadro clínico de una enfermedad desconocida, de una enfermedad rara, va a describir asociación de 2 síndromes o enfermedades raras o la presencia de un síndrome con una enfermedad rara, junto con los signos y síntomas que son atípicos, o sea, poco habituales. Va a describir la respuesta clínica a una intervención terapéutica X en un paciente X con una enfermedad desconocida.
Va a describir la evolución inesperada de ese paciente con esa enfermedad, incluyendo la presencia de eventos adversos. Usualmente las va a realizar un médico especialista y en ocasiones incluyen una revisión literaria. Porque empezamos pues con la descripción. Con la cámara apagada. Vamos a empezar con la descripción de la enfermedad como tal, lo poco o lo mucho que se sabe, y de último entonces vamos a hablar sobre el caso presentado. Entonces, al final vamos a describir de manera sencilla e informativa la evaluación de un paciente de acuerdo a su historia natural de la enfermedad, formulando de manera detallada la aparición de los signos y síntomas de esta enfermedad y las características de las distintas variables sociodemográficas. Si en la literatura dice que es predominante en población con ascendencia afroamericana, pues si el caso es en una persona de anglosajona o latina, ya hay un poquito de incongruencia, ¿no? Y eso se considera raro o especial, y más que nada por eso es que se presentan los casos. Como solamente estamos haciendo análisis de un caso con revisión literaria mundial, vamos a hacer énfasis en todas las condiciones y circunstancias que se presentaron alrededor de la enfermedad de nuestro caso. Y por lo general, entonces, el médico especialista lo hace porque tiene un interés científico que quizás puede compartir con otros colegas de la misma especialidad o con otros médicos. Entonces, ¿de esto qué sacamos? Ventajas y desventajas. Está escrito de forma sencilla, todos lo pueden entender, no solamente el gremio médico, sino otras personas. No necesito conocer de estadística porque no estoy hablando de estadísticas, estoy hablando de bibliografía que leí, que resumí, que analicé, y estoy hablando de un caso en particular. Y son fáciles de escribir porque usted hace una revisión bibliográfica rapidito, escribe su resumen, su análisis y mete el caso con sus conclusiones y demás. En las desventajas, entonces, este tipo de estudios solamente nos dan leves indicios de la probable causa. No hay una hipótesis que probar. De hecho, este tipo de estudios se convierte en la hipótesis que debemos probar y estudiar a fondo. Y esas coincidencias que observamos en estos casos o en estos estudios de casos simplemente se pueden considerar que fueron al azar. Bien, ¿preguntas, chicos? Por el momento, profesora, no. Yo nada más le tenía que hacer una pequeña consulta. Profesora, en la plataforma estuvimos viendo que en la parte de foro hay un foro que hay que realizar de un video de 1 minuto. Yo entiendo que es como la presentación de nosotros. ¿Eso es necesario? Eso es de manera general. Es como un foro introductorio para conocernos un poquito mejor. Sobre todo, pues, porque estamos acá de manera virtual y la única que mantiene su cámara encendida la mayor parte del tiempo soy yo. Pero aquí estamos, profesor. Aquí estamos, profe. La podemos acompañar. Estábamos tomando café, profe, para levantarnos. La próxima me mandan el cafecito por acá. ¿Con queso? No, con queso, profe. Profesora, ¿pero eso es un video o simplemente es un escrito?